Soy Jorge y lo que voy a contarles es la historia más aterradora de mi vida, un recuerdo que me persigue hasta el día de hoy. Todo comenzó un caluroso día de verano cuando Michael y yo decidimos escapar del bullicio de la ciudad. Era un plan sencillo: pescar en el lago, ver las estrellas y disfrutar de la naturaleza. Pero lo que debería haber sido una aventura inolvidable se tornó en una pesadilla que jamás olvidaré. El día que llegamos al lago, el cielo estaba despejado y el aire fresco. La luz del sol se reflejaba en el agua y la brisa suave traía el aroma de los pinos. Mientras armábamos nuestras tiendas de campaña, la emoción crecía entre risas y anécdotas de nuestros días de juventud. Recuerdo que Michael mencionó que sería genial ver las estrellas esa noche. Con un par de cervezas en la mano, nos reímos sin saber que la oscuridad traería consigo un peligro desconocido. Con el sol ocultándose detrás de las montañas, encendimos una fogata. La calidez de las llamas nos reconfortaba mientras hablábamos de nuestras vidas y sueños. Pero a medida que la noche se adueñaba del paisaje, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque que antes parecía acogedor se tornó un lugar silencioso y pesado. Era un silencio inquietante, como si todo a nuestro alrededor estuviera conteniendo el aliento. Pasadas las 3 de la mañana, decidimos ir a dormir. La noche era clara, pero mi mente no podía encontrar la paz. Al poco tiempo, un crujido distante rompió el silencio. Abrí los ojos y miré a Michael. ¿Escuchaste eso?, le pregunté notando la tensión en su rostro. Él asintió y ambos salimos de la tienda, linternas en mano y con el corazón acelerado. El aire era frío y la luz de la linterna parecía temblar ante la oscuridad. Al principio solo veíamos sombras. Tal vez sea un ciervo, dijo Michael intentando sonar tranquilo. Pero a medida que los ruidos aumentaban, la lógica se desvaneció. Lo que escuchábamos no era el sonido de un animal común. Eran pasos pesados y ruidos de ramas rompiéndose, como si algo enorme estuviera moviéndose entre los árboles. La adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. Deberíamos disparar al aire, sugerí con la esperanza de asustar a lo que sea que nos acechaba. Al apretar el gatillo, el eco resonó en la oscuridad, pero en lugar de espantar al posible intruso, el sonido parecía atraerlo. El silencio se volvió aún más profundo, y en ese instante el aire se volvió denso y cargado de una tensión palpable. Entonces ocurrió lo imaginable. Una figura enorme emergió entre los árboles. Era negra como la noche, con un cuerpo desproporcionado que parecía moverse con una agilidad sorprendente. No sabía qué pensar. Era como si el mismo miedo se hubiera materializado ante nosotros. «¡Corre!», le grité a Michael, y comenzamos a correr, pero en nuestra desesperación nos adentramos en el bosque en lugar de alejarnos. El sonido de los pasos se intensificó detrás de nosotros, y en un instante vi cómo Michael caía al suelo, atrapado. La criatura lo había alcanzado. Le disparé, pero el tiro resonó en la oscuridad y la bestia no se detuvo. En un instante su peso aplastó a Michael, dejándolo inmóvil y adolorido. «¡Michael!», grité, pero el terror lo había dejado en completo silencio. Con la luz del amanecer nos levantamos y tratamos de volver al campamento, pero el caos reinante nos había confundido. Caminamos en círculos y cada vez que pensábamos que habíamos encontrado el camino, nos perdíamos aún más en ese espeso bosque. Comimos bayas silvestres, pero el hambre no podía competir con la ansiedad que crecía en mi pecho. Michael estaba callado y su mirada perdida en un abismo que yo no podía comprender. Días pasaron y en cada rincón del bosque parecía acecharnos aquella criatura. Su sombra se había instalado en nuestra mente como un parásito que devora nuestra cordura. En una ocasión, mientras buscábamos señales de nuestro campamento,
Escuchamos el crujido de una rama cerca. Era el mismo ruido que nos había perseguido desde el principio. Nuevamente el pánico nos invadió. Corrimos sin rumbo buscando cualquier señal de familiaridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos lo que había sido nuestro campamento, pero ya no era el lugar que recordábamos. Las sillas estaban volcadas, la fogata estaba apagada y la atmósfera era densa, llena de una desolación inexplicable. La escena estaba rodeada de policías que buscaban respuestas. ¿Dónde estaban?, preguntó uno de ellos con una mezcla de preocupación y confusión. Nadie parecía entender lo que había sucedido. Michael no hablaba, y su mirada reflejaba un terror tan profundo que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En casa, Sara lo esperaba, su preocupación evidente en cada línea de su rostro. Ella notó que algo estaba roto en él, algo que yo no podía reparar. Decidí hablar con Sara y cuando le conté lo que había pasado, su expresión se tornó sombría. Él no ha dicho nada, me confesó, y su voz temblaba. Solo se queda en la oscuridad, como si una parte de él se hubiera ido. Con su permiso, me dirigí a Michael dispuesto a desentrañar lo que había visto. Michael, comencé. Necesitamos hablar de lo que pasó. No podemos seguir así. Él me miró y en sus ojos vi una mezcla de miedo y desesperación. No puedes entenderlo, susurró. No puedes entender lo que hemos visto. Su respuesta me llenó de inquietud. La sombra de aquella criatura había dejado una marca imborrable en él, y yo sabía que ese día en el bosque había cambiado todo. Los días siguientes fueron una lucha constante. Michael se encerró en su mundo y a pesar de mis esfuerzos, su silencio se volvió más profundo. Un día, mientras revisaba fotos de nuestra excursión, me encontré con una imagen que no recordaba haber tomado. En el fondo, casi imperceptible, había una sombra alargada entre los árboles, un contorno que hacía que mi piel se erizara. El terror se apoderó de mí. ¿Qué era lo que realmente habíamos encontrado en el bosque? La pregunta me perseguía, y cada noche el bosque parecía susurrar su nombre en mis sueños. El tiempo pasó y aunque tratamos de continuar con nuestras vidas, algo siempre se interponía. El silencio de Michael era una carga pesada. A veces lo veía mirarse en el espejo. Su rostro pálido reflejaba una angustia que nunca se iría. Él había mirado a la criatura a los ojos, y eso era un peso que ningún ser humano debería cargar. En un intento por hallar respuestas, decidí investigar. Busqué en internet, en foros de leyendas urbanas y en relatos de encuentros extraños en la naturaleza. Y lo que encontré fue inquietante. Hablaban de criaturas que habitaban los bosques, seres que se alimentaban del miedo. Algunas historias mencionaban a algo llamado el guardián del bosque, una entidad que protegía su territorio a toda costa. Era una leyenda que no podía ser cierta, ¿verdad? Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché un ruido fuera de la ventana. El viento soplaba con fuerza y los árboles se mecían. Me acerqué y miré hacia el bosque, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí cerrar la ventana. Sin embargo, el sonido persistió, como si alguien me estuviera llamando. Los días siguieron y la angustia aumentó. Michael seguía en silencio y las sombras de lo que habíamos experimentado continuaba acechándonos. No sé si realmente existe algo en el bosque, algo que trasciende nuestra comprensión, pero sé que el miedo que se apoderó de Michael esa noche nunca se desvanecerá y que de alguna manera el bosque nos estará esperando siempre en silencio.